Muy bien. Ok. Les decía, vamos a empezar con el tema de límites de una función. Ya nuestro segundo tema. Y podemos definir nosotros el límite de una función en un punto como aquel valor que se aproxima a una función cuando x tiende a un determinado, vamos a ir admitiendo a la gente, a un determinado punto, pero sin llegar a tocar ese punto. Es decir, eso todavía va a generar solamente algunas dudas y eso lo vamos a ir aclarando a medida que vayamos haciendo los ejercicios. Por ejemplo, lo vamos a representar de la siguiente manera. El límite de una función f de x cuando x tiende a tomar un determinado valor. El resultado de todo esto es un valor al cual le llamamos el límite de la función. Por ejemplo, seguimos admitiendo a la gente que sigue entrando. Acá en esta gráfica, fíjense lo siguiente. En este punto que tenemos, que es lo que está explicado acá a la izquierda, en este punto que tenemos aquí, este punto negro, fíjense, cuando nosotros le damos un determinado valor a x, estamos asumiendo que no toma ningún valor en y. Pero si le damos un valor cercano a la izquierda y le damos un valor cercano a la derecha, y mientras más nos vayamos acercando al valor x, nosotros en el eje y, x va a generar un determinado valor de y también. Pero que mientras nosotros nos vayamos acercando cada vez más a x, estos valores de y que vamos obteniendo se van acercando cada vez más también al valor de y, que para nosotros será el límite. El límite. ¿Cómo lo definimos entonces en forma general lo que es el límite de una función? Es aquel valor al cual se aproxima una función cuando nosotros nos aproximamos a un determinado valor de x. Pero nos aproximamos a ese valor de x acercándonos por la izquierda o acercándonos por la derecha. Muy bien, fíjense aquí lo mismo. Nosotros mientras nos vayamos acercando cada vez más a x por la derecha y cuando más nos estamos acercando también por la izquierda, lleva a tomar un determinado valor que en este caso será prácticamente 0. Bueno, hay ciertas operaciones que tenemos que tener mucho cuidado. Ya, por ejemplo, estas operaciones que están planteadas acá, tanto todas estas operaciones son consideradas para nosotros indeterminaciones y las cuales tenemos que aplicar algunos procedimientos para poder generar su valor. Por ejemplo, estas dos primeras columnas no generan ningún problema. El problema son las de la columna de la derecha, que son las 7 indeterminaciones que vamos a analizar en límite. Por ejemplo, si yo digo el infinito, si al infinito ustedes le suman o le restan un determinado valor, sigue siendo infinito, no hay ningún problema. Si el infinito lo multiplicamos por un número, sigue siendo infinito, siempre y cuando el número no sea 0. Acá presten atención. El 0 dividido entre un número, ojo, es 0 directamente como respuesta. Pero ahora un número dividido entre 0, para nosotros es infinito. Y será para nosotros una respuesta válida. Un número, vuelvo a repetir, un número dividido entre 0 es infinito. Ahora, el infinito dividido entre un número, para nosotros como respuesta válida es infinito. Ahora, fíjense lo siguiente. El 0 elevado a un número, siempre y cuando ese número sea mayor a 0, el 0 elevado a un número va a ser 0, siempre y cuando ese número sea mayor a 0. Ahora, el 0 elevado a un número, siempre y cuando ese número sea menor a 0, es infinito. Ahora, ¿qué pasará cuando es 0 elevado a 0? Ah, bueno, eso lo vamos a ver acá a la derecha. Luego, ahora un número cualquiera elevado a 0 es igual a 1. En la columna del medio, fíjense, dice infinito más infinito es infinito. Infinito por infinito es infinito.
0 dividido entre infinito es 0. Un número dividido entre infinito es 0. El infinito dividido entre 0 es infinito. El 0 elevado a un número infinito positivo, lo que estamos diciendo acá, cuando 0 elevado a un número cualquiera, siempre y cuando el número sea mayor a 0, era 0, ¿cierto? 0. Por aquí se puede representar también de la siguiente manera. El 0 elevado al infinito positivo es 0. Ahora, un número, aquí presten mucha atención. Un número cualquiera, elevado a infinito, es infinito siempre y cuando el número sea mayor a 1. Y ese número elevado a infinito será 0 ¿cuándo? Cuando ese número esté entre 0 y 1. Por otro lado, el infinito elevado a infinito es infinito. Estas dos columnas, chicos, son consideradas respuestas válidas. Por lo tanto, hay que memorizar. Cuando estemos en el proceso de resolución de un límite y nos genere cualquiera de estas respuestas de estas dos primeras columnas, no hay nada que hacer, son respuestas válidas. Pero cuando nos genere alguna de estas de la columna de la derecha, esas sí son indeterminaciones para nosotros, y aquí es donde entran a participar todos los métodos que vamos a ver de resolución de límites, cuando estén presentes una de estas 7 situaciones. ¿Cuáles son esas 7 situaciones? El infinito menos infinito no tiene respuesta, es una indeterminación. Ojo, ¿no? Que acá al ladito sí es válido. El infinito más infinito es infinito. Pero fíjense que infinito menos infinito no tiene una respuesta válida. Por lo tanto, si en el proceso de resolución de los límites nos sale esta indeterminación, tenemos que ver qué método utilizar. Otra indeterminación es el 0 multiplicado por el infinito. No tiene solución. El 0 multiplicado por el infinito es considerada una indeterminación. Y la más conocida de todas, dentro de las indeterminaciones, tenemos el 0 sobre 0. Es considerada también una indeterminación. Hasta aquí van 3. La cuarta indeterminación es el infinito sobre infinito. No tiene solución. Tampoco, van 4. Nuestra quinta indeterminación es el 0 elevado a 0. Si hay algún límite que se obtenga ese resultado, vamos a tener que ver qué método utilizar para que no nos salga esa indeterminación. La sexta indeterminación es el 1 elevado a infinito. A diferencia de lo que muchos pensábamos, el 1 elevado a infinito es un error, chicos. El 1 elevado a infinito no tiene solución. Pero ojo, fíjense lo que hemos notado acá al lado. Que un número cualquiera, un número cualquiera mayor, elevado a infinito, quiero decir, siempre y cuando el número sea mayor a 1, no mayor o igual, mayor a 1 es infinito, muy bien. O un número elevado a infinito nos da 0, ¿cuándo? Cuando ese número está entre 0 y 1. Pero fíjense que no entra el 1. Porque si entra el 1 elevado a infinito para nosotros es una indeterminación. Y por último, cuando tenemos el infinito elevado a 0, tampoco tiene solución, es una indeterminación. Nosotros aquí en límites vamos a ver una infinidad de procedimientos, donde todos ellos son para darle una solución a estas indeterminaciones presentes. Si se nos presentara como solución cualquiera de estas dos columnas de acá, son consideradas respuestas válidas, ¿sí? Entonces, los procedimientos que vamos a desarrollar en este tema corresponde exclusivamente para salvar, evitar cualquiera de estas 7 indeterminaciones. Entonces, dependiendo qué indeterminación nos dé, nosotros tendremos que analizar qué método vamos a utilizar, qué método debemos aplicar.
¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de estas 7 indeterminaciones. Ok. En realidad, cuando hablamos de funciones, hablamos también de límites laterales. Y fíjense esta gráfica. Resulta que hay determinadas funciones donde nosotros no le podemos dar un valor determinado, un valor C, por decir. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos valores por la izquierda, le damos valores por la derecha, y cada vez nos vamos acercando a ese punto C, pero no le podemos dar C. Pero de la misma manera como le damos valores por la izquierda, por los laterales y por la derecha, el valor que vamos a obtener en el límite también se va acercando, acercando, acercando. De manera que en forma general pudiéramos decir que cuando a la función le damos este valor C, la función toma un determinado valor de Y, acercándonos tanto por la izquierda como por la derecha. A eso llamamos los límites laterales. Ok, muy bien, esa es teoría. Fíjense el siguiente caso. Acá tenemos el límite cuando uno tiene 1 sobre X, cuando X tiende a 0. Entonces, si empezamos a darle valores, acerquémonos por la derecha. Fíjense, cuando a la función le damos 0,1 da 10. Cuando le damos 0,001 y cada vez nos vamos acercando más ¿a quién? Acercándonos al 0, los valores que toma la función va creciendo. Va creciendo, entonces ¿qué podemos decir? Que cuando le damos valores a X, pero acercándonos al 0, pero por el lado derecho, por eso le ponemos signo positivo que diga por el lado derecho, hay un crecimiento de los valores que se obtiene de la función. Se puede decir que tiende a más infinito. Pero en cambio, si nos acercamos al valor 0, ¿por qué es 0? Porque a ese valor ahí es la tendencia del límite, X tiende a 0, no es el enunciado. Si nos acercamos a ese valor 0, cada vez más cerca, fíjense, al 0, pero por la izquierda, los valores van creciendo pero en forma negativa, es decir, que podemos decir que este límite tiende al menos infinito cuando nos acercamos a X, pero lo hacemos por el lado izquierdo, por un límite lateral izquierdo. ¿Sí? Más o menos esta es su gráfica correspondiente. Ok, pero en realidad, otra cosa importante, en análisis podemos decir que cuando aplicamos el reemplazo de los límites laterales por el lado derecho y lo hacemos por el lado izquierdo, fíjense que por el lado derecho nos salió más infinito, por el lado izquierdo nos salió menos infinito. Eso es una condición de la no existencia de un límite, porque debemos llegar exactamente al mismo valor cuando nos acercamos por la derecha o cuando nos acercamos por la izquierda. Bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo, fíjense, algo muy similar. Igual tenemos un límite, acá está el ejercicio, bueno, tiende a 2. Nos hemos acercado al 2 por la derecha, ¿qué quiere decir? 2,1, 2,09, 2,08, 0,7, 0,6. Nos hemos acercado cada vez más al 2 y nos da infinito este límite. Si nos acercamos por la izquierda, nos da más infinito. Cuando los dos límites laterales no son iguales, porque acá nos salió menos infinito y acá nos salió infinito, eso significa que no existe entonces el límite de esa función. Esta es la parte teórica que tal vez cuesta un poquito entenderle, ya cuando tenemos la parte práctica va a ser un poquito más fácil. Acá sucede algo similar también con esta función. Ya, vamos, voy a compartir, era un ejemplo más ese. Ok. Entonces, en resumen, cuando nosotros intentamos resolver un límite, debemos, les pregunto, chicos, ¿estoy compartiendo? ¿Se nota lo que estoy marcando? ¿Subtítulos de indeterminaciones? ¿Sí? Sí, Sí, se ve. se Sí, nota. ingeniero. Fíjense una cosita. Habíamos dicho lo siguiente. En el proceso de resolución de los límites, todas las respuestas son válidas menos 7. ¿Cuáles son esas 7? Y si se nos presenta cualquiera de esas 7, nosotros tenemos que saber identificar qué método es el que vamos a usar para evitar que nos dé cualquiera de estas 7. Cualquier otra respuesta, y escúchenlo bien, y vimos en ese cuadro varias opciones, ¿no? El cuadro de la izquierda, del medio, y dijimos que las indeterminaciones estaban en la columna de la derecha. Cualquier respuesta que esté fuera de estas 7 son consideradas válidas. Estas 7 indeterminaciones, ¿cuáles son? Ya las vimos hace rato.
0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 elevado a infinito, 0 sobre 0, infinito menos infinito, infinito elevado a 0 y infinito por infinito. Cualquier otra expresión que esté fuera de estas 7 expresiones es considerada válida. Estas 7 indeterminaciones o estas 7 expresiones que son consideradas indeterminaciones nos exige que nosotros sepamos reconocer qué método debemos utilizar para su resolución, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que tenemos que hacer es evitar de todos modos que de ninguna manera puede quedar como respuesta una de estas 7 indeterminaciones. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles no son indeterminaciones? Ya lo vimos en el cuadro anterior. Aquí se las estoy volviendo a colocar. Las que no son indeterminaciones. Bien, pero vamos a ver unos teoremas, algunos principios importantes antes de empezar a hacer ejercicio. Por ejemplo, si sabemos nosotros que K es una constante, es un número cualquiera, y A también es un número cualquiera, entonces el límite de un número cuando X tiende a un número, a otro número, que es igual al escalar K directamente. En otras palabras, el límite de un número es igual al mismo número, sin importar la tendencia. Ya eso en forma general. Recuerden, el límite de un número es el mismo número. Siguiente propiedad. Cuando dentro de un límite, pues esto cómo se lee, el límite de cuando X tiende a del número K multiplicado por f de X. Cuando tenemos un escalar dentro de un límite, ese escalar puede salir fuera del límite. Todo número puede salir fuera de un límite. Tercera propiedad. Cuando dentro de un límite tenemos una función que suma o resta a otra función, podemos separarlo esto en dos límites. Podemos separarlo en dos límites. ¿Sí? Manteniendo, obviamente, el signo de enlace. Cuando dentro del límite hay dos funciones que suman o restan entre ellas, se puede separar en dos límites manteniendo el signo de enlace. Cuarta función. Cuando el límite, cuando X tiende a, de una función dividiendo a otra función, se puede separar en dos límites, en la división también de dos límites. Ambos límites mantienen la tendencia. Cuando decimos tendencia, ¿a qué nos referimos? A esto, X flechita A. ¿Cómo se lee eso? X tiende a A, significa, ¿no? Se divide en dos límites, siempre y cuando la función que esté en el denominador no sea cero. Siguiente propiedad. Cuando dentro de un límite hay dos funciones que estén multiplicando entre sí, se puede separar también en dos límites. Se puede separar en dos límites, manteniendo la tendencia y en el producto y la multiplicación de los dos límites. Siguiente propiedad. Cuando le aplicamos el límite a la raíz, no importa, raíz n de f de x, esa raíz n puede salir fuera del límite. 7. Cuando tenemos el límite de una función que está siendo elevada a otra función, ¿qué hacemos? Le aplicamos límite a la función que está en la base y le aplicamos límite a la función que está en el exponente, manteniendo, fíjense, las tendencias. Cuando tenemos el límite del logaritmo de una función, no importa si es el logaritmo decimal o es el logaritmo neperiano, el ln, ese logaritmo puede salir afuera del límite. Y por último, cuando tenemos el límite de una función elevado a n, ojo, aquí no confundirse esta fórmula 9 con la 7, porque la 7 era una función elevada a función. En cambio, acá es una función elevada a un número. Ese número, fíjense qué sucede, puede salir de todo el límite. Son las 9 propiedades que que debemos manejar para poder entrar a ejercicio. Chicos, me dan 3 minutos para hacerme un café. Creo que hablé mucho en estos 20 minutos. ¿Ya? 2 minutos voy a cortarme. ¿Puede poner la foto? ¿Puede Miren, poner la foto yo se la para voy a checar la pasar. foto?
yo enseguida se las estoy pasando. Gracias. Estas dos diapositivas, yo enseguida, ni bien termine la clase, se las paso enseguida. No se preocupen, la van a tener. ¿Ya? No se preocupen. Me dan 2 minutos, voy a hacerme un cafecito, ¿ya? Mi garganta quedó seca. Sí, sí, tranquilo, ingeniero. Bien, vamos a continuar. ¿Ya? Pues, vamos a empezar ahora a hacer los ejercicios. Ok. Fíjense lo siguiente. Ahora yo les había dicho que habían 7 indeterminaciones y vamos a analizar caso por caso qué hay que hacer cuando se nos presente cada una de ellas. Por ejemplo, empezamos con la 0 sobre 0. Recuerden ustedes que este 0 sobre 0 estaba dentro de las indeterminaciones que nos hemos planteado. Ahora, hay 3 situaciones donde se nos puede presentar el 0 sobre 0. El caso A, ¿cuál es? Cuando nosotros reemplacemos la tendencia de X por el valor de A, en este tipo de expresiones, el límite de un polinomio sobre otro polinomio, cuando X tiene un determinado valor, y se obtiene como resultado la forma o la indeterminación de 0 sobre 0. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar esta indeterminación cuando tenemos polinomio sobre polinomio y nos da 0 sobre 0? Debemos factorizar el numerador y el denominador para simplificar la expresión X menos A. Si la indeterminación sigue existiendo, se debe volver a factorizar y simplificar hasta que hasta que ya como resultado final no nos dé el 0 sobre 0. Por eso que yo les decía ayer, hay que repasar un poquito factorización y refining. Vámonos a un ejercicio. Fíjense en este caso, dice el límite de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Como x tiende a 3, si este 3 reemplazamos acá en el numerador, 3 al cuadrado, 9, 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. 0 sobre 0. ¿Cómo hacemos para evitar que nos dé 0 sobre 0? Apliquemos factorización. Aquí en la expresión que tenemos en el numerador podemos descomponer. No es una diferencia de cuadrado. ¿Qué nos queda? X menos 3, X más 3.
Este x menos 3 simplificamos con este x menos 3 y reemplazamos y x tiende a 3, pues reemplazamos 3 más 3, 6. Entonces fíjense que este límite vale 6. Hemos logrado que se vaya el 0 sobre 0. ¿Y cómo lo hemos logrado? Factorizando. Cuando tenemos límites que nos den 0 sobre 0 y son expresiones polinómicas, lo que debemos aplicar es factorización. Y si las expresiones son mucho más complejas, que tal vez no nos alcanza con la factorización, pues debemos aplicar Ruffini para poder descomponer sus factores. Fíjense este otro caso. Si reemplazamos la tendencia de x tiende a 1, poniéndole 1 en las x, acá se hace 1 al cuadrado 1, 3 por 1, 3, 3 y 1, 4, menos 4, 0 acá arriba. Abajo, x al cuadrado, 1 al cuadrado, más 2 por 1, 2, 2 y 1, 3, menos 3, 0. No dio 0 sobre 0. Son expresiones polinómicas y nos da la indeterminación de 0 sobre 0. ¿Qué debemos hacer? Aplicar factorización. En el numerador, esta expresión podemos descomponer, ya ustedes ya esta parte saben, no vamos a entrar a ver factorización, pero esta expresión la podemos descomponer en x más 4, x menos 1. Y acá abajo en el denominador lo mismo, el x cuadrado más 2x menos 3 lo descomponemos en sus factores y nos da x más 3 por x menos 1. Podemos simplificar este x menos 1 con este x menos 1 y reemplacemos ahora la tendencia. X tiende a 1. 1 más 4 y abajo 1 más 3. Bueno, arriba nos va a dar 5, abajo 4. 5 cuartos es el valor de este límite. En este siguiente ejercicio, fíjense, si reemplazamos la tendencia de x, x tiende a 1, 1 a la cuarta y 1 a la quinta, 1 y 1. 1 menos 1, 0. Y en el denominador, 1 menos 1, 0 también. No dio 0 sobre 0. ¿Qué hacemos para evitar el 0 sobre 0? Factorización. Acá en el numerador, ¿qué podemos factorizar? Un x a la cuarta. De manera que nos queda 1 menos x. Este 1 menos x simplificamos con este 1 menos x, se va. Y reemplazamos la tendencia de x, que es 1. 1 elevado a la cuarta potencia. Y 1 elevado a la cuarta potencia es 1, que será el valor de este límite. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? Me dirán ustedes, está hasta facilito, ¿no? Bien. Vamos con más ejercicio. Ah, bueno, acá había uno más. Fíjense de la siguiente manera. Si reemplazamos la tendencia de x, que tiende a 2, 2 a la cuarta potencia, 16. 16 menos 16, 0. 2 al cubo, 8. 8 menos 8, 0. 0 sobre 0. ¿Qué podemos aplicar? Factorización. Acá en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados. Nos queda x al cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. Y en el denominador tenemos una diferencia de cubos. ¿Qué nos queda? X menos 2 por x cuadrado más 2x más 4. Ustedes dirán, pero no podemos simplificar nada. Pero si ustedes dan cuenta, este x cuadrado menos 4, podemos volverlo a descomponer. Y lo descomponemos en x menos 2, x más 2. De manera que este x menos 2 con este x menos 2 se simplifica. Y si reemplazamos el 2, 2 más 2, bueno, simplificamos 2 más 2 y aquí 2 al cuadrado más 4, muy bien, abajo 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Eso nos da 8 tercios, que será el valor de este límite. Pero aquí yo les puedo dar una pista bastante importante, chicos, para saber con anticipación qué es lo que van a factorizar ustedes. Fíjense la tendencia. Acá dice x tiende a 3. Si ustedes por un momento lo igualan, dicen x igual a 3, y el 3 lo mandan a la izquierda, ¿qué les queda? X menos 3, ¿cierto? Y fíjense, es el factor que ustedes deben simplificar. En este otro lado, x igual a 1, digan, el 1 lo pasan al lado izquierdo, ¿qué les queda al lado izquierdo? X menos 1. Es el factor que ustedes deben simplificar. Aquí lo mismo, x igual a 1, el 1 lo pasan al lado izquierdo, ¿qué les queda en el lado izquierdo? X menos 1, o 1 menos x, como quieran, que es lo que hay que simplificar. Este 2, x tiende a 2, decimos x igual a 2, el 2 pasa a la izquierda, ¿qué le queda en la izquierda? X menos 2 es el factor que se tiene que simplificar. Ahí le dan ya con usted, incluso ustedes antes de empezar a resolver el ejercicio, como saben que ya les dio 0 sobre 0, saben que más o menos qué factor es el que van a usar para simplificar. Para simplificar.
Denme un minutito, por favor. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien. Vamos a hacer más ejercicio. A ver, veamos este otro caso. X tiende a, dice. Fíjense ustedes, y nos dio 0/0 y son expresiones polinómicas. Y fíjense una cosita, antes de empezar a resolver, yo les pregunto a ustedes, ayúdenme, ¿cuál será el factor que vamos a tener que simplificar para eliminar esta solución de 0/0? Si X tiende a Menos A. X menos A, ¿cierto? Si A lo mandamos a la Sí. izquierda, nos queda X menos A. Va a ser un X menos A que tenemos que simplificar. Bueno, acá en el numerador tenemos una diferencia cuadrada. Se convierte en X menos A, X más A. Acá arriba tenemos, si quieren ustedes, un trinomio cuadrado perfecto por un lado, ¿no? O si quieren también el caso 5 de factorización, que dice dos números que multiplicados entre sí nos dé A cuadrado, sería menos A por menos A, más A cuadrado, y sumado menos A nos da menos 2A. O si quieren directamente aplicamos el trinomio cuadrado perfecto, que sería X menos A al cuadrado, que es lo mismo, pero aplicando factorización. Pero fíjense que efectivamente aparece el X menos A en el numerador y también en el denominador. Vamos reemplazando la tendencia, X tiende a A más A, 2A. Y bueno, como X vamos a reemplazar por A menos A, 0. Y un número cualquiera dividido entre 0, fíjense que ya lo vimos a un comienzo dentro de las respuestas válidas. Cualquier número dividido entre 0, si alguien se acuerda que era infinito. ¿Sí? Hemos evitado el 0/0. Bien, acá tenemos otro ejercicio. Si alguien me ayuda, bueno, primero reemplacemos, que comprobemos el 0/0. Como X tiende a, acá nos va a quedar un A cuadrado. Como esta X A por A cuadrado negativo se elimina con este, nos va a quedar menos A, con este más A se va, nos hace 0, y abajo A al cubo menos A al cubo 0. Efectivamente nos da 0/0. Pero yo les pregunto a ustedes, ayúdenme, si aplicamos factorización acá en el numerador, ¿cómo quedaría en el numerador aplicando factorización? ¿Me ayudan? ¿Cómo queda si aplicamos factorización en el numerador? Quedaría X menos A por X menos 1. Dos números que multiplicados me den más A, sería menos A por menos 1, muy bien, nos da más A, y que sumado menos A menos 1, pues nos da, está el signo negativo acá, menos A menos 1, ¿no? Y abajo es una diferencia de cubos, obtenemos esto. Y fíjense que como X tiende a A, pues será X menos A con X menos A que vamos a simplificar. Reemplacemos la tendencia de A menos 1 nos queda en el numerador, A menos 1, y en el denominador, pues A al cuadrado, A por A más A al cuadrado. Bueno, esto se me hace 3A cuadrado y arriba A menos 1, que será el valor de este límite. Acá tenemos otro ejercicio. Si reemplazamos la tendencia de X, 1 elevado a 5 menos 1 y 1 elevado al cubo menos 1. Reemplazamos 0/0. Hay que hacer factorización. Arriba una diferencia de potencias quintas, descomponemos aplicando factorización, y abajo una diferencia de cubos. Pero fíjense cómo ya apareció el X menos 1 y el X menos 1 que vamos a simplificar. Como X tiende a 1, vamos reemplazando y nos queda 5/3 el valor de este límite. Siguiente ejercicio. X tiende a 2, ya sabemos que es el factor X menos 2 que vamos a simplificar. Bien, arriba vamos a tener que aplicar el caso 6 de factorización.
Aquí se lo he resuelto paso a paso según el Baldor. Algunos he visto que en colegio están usando otro método, que es el método de aspas. También pueden usarlo como ustedes quieran, pero van a llegar exactamente a esta expresión de x menos 2 por 2x más 1. Si ustedes agarran y descomponen su factor de esta expresión. Y abajo es una diferencia de cubos, ¿no? Y fíjense que aparece efectivamente el x menos 2, x menos 2, y si reemplazamos la tendencia de x, que es 2, 2 por 2, 4 más 1, 5, 2 al cuadrado más 2 por x más 4 nos da 12, 5 sobre 12. Acá tenemos otro ejercicio. X tiende a menos 2, si ese menos 2 lo pasamos al lado derecho, nos queda x más 2, que es lo que vamos a tener que simplificar. Acá en el numerador, ¿qué podemos hacer? Factorizar una x y después aplicarle factorización, descomposición en factores. Y abajo también hemos descompuesto en factores. Y fíjense que tanto en el numerador como en el denominador aparece justo el factor que mencionamos que tiene que estar para que se vaya la indeterminación, el x más 2, x más 2. Si reemplazamos, nos queda de esta manera, ¿no? Si reemplazamos, porque x tiende a menos 2, hacemos el reemplazo, vamos a llegar a determinar que este límite toma un valor de menos 2 quintos. Aquí tenemos otro límite. Fíjense que x tiende a menos 1, ¿no? Si este menos 1 lo pasamos al lado izquierdo, sabemos que es el x más 1 el que tenemos que simplificar. Muy bien. Entonces, pero acá arriba tal vez no vamos a poder aplicar factorización directamente. Nos hemos obligado a aplicar Ruffini. Pero para no resolverlo completamente por Ruffini, como nosotros sabemos el valor de x que necesitamos, ¿cuál es el valor de x que necesitamos? Menos 1, porque aquí nos dice la tendencia, x tiende a menos 1. Entonces directamente trabajemos con ese valor. Fíjense que acá tenemos la expresión, acordándonos un poquito de Ruffini, x al cubo menos 2x cuadrado más 2x más 5. Este número acá se sobreentiende que es 1, ese 1 baja acá. Menos 1 por 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Ahora, menos 1 por menos 3, 3 positivo. 2 y 3, 5. Menos 1 por 5, menos 5, y se eliminó la última columna. ¿Qué nos queda? Este x igual menos 1. Si ese menos 1 lo pasa al lado izquierdo, pues hace x más 1. Como este se hizo 0, este es el término independiente. Fíjense acá está el término independiente. Esta es la potencia 1, es decir, el menos 3x. Y esta es la potencia 2, es decir, el x cuadrado. Fíjense que la expresión que está en el numerador ya está descompuesta. Solamente con el factor que necesitamos, porque esto pudiéramos seguir aplicándole Ruffini, claro, pero no hay necesidad, porque lo que necesitamos es sacar la expresión que necesitamos para simplificar, que recuerden que como x tiende a menos 1, ese menos 1 pasa al lado derecho y sería x más 1, ya lo hemos hecho aparecer. Y acá en el denominador también descomponemos sus factores, que sería x menos 7, x más 1. Y fíjense que tanto en el numerador como en el denominador aparece la expresión x más 1. Simplificamos ambas y reemplazamos, ¿no? Menos 1 al cuadrado, pues queda 1, menos 1 por menos 3 nos queda 3, menos 1, bueno, más 5 directamente. Abajo, como nos queda el x menos 7, ¿no? Porque este x más 1 con este x más 1 se ha simplificado. Menos 1, menos 7, pues nos da menos 8. Resolviendo esto, menos 9 octavos el valor de este límite. De esa manera hemos resuelto este límite. Bien, déjenme ver un ratito. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Bien, ese fue el que resolvimos ahorita. Ya. Vamos a volver para atrás un poquito para hacerlo paso a paso. Igual acá tenemos algo similar. Arriba de una diferencia de potencias quintas, una diferencia de potencias cúbicas, descomponemos, hemos verificado que es 0 sobre 0 el límite inicialmente, y ya sabemos nosotros con anticipación que el factor que teníamos que simplificar es el x menos 1, x menos 1, que simplificamos ambos, y luego reemplazamos la tendencia de x tiende a 1, y al momento de reemplazar, nos sale 5 tercios el valor de este límite. Este fue el que hicimos hace un momento, creo que nos fuimos muy atrás. Este fue el que resolvimos hace un momento. Vamos al siguiente. Fíjense, este está mucho más largo. Tal vez no podemos directamente resolver esto por factorización. Vamos a tener que aplicar Ruffini. X tiende a menos 3, ¿no? Entonces, apliquemos Ruffini. Ruffini para la expresión del numerador. El 6 del x cubo, el 23 del x cuadrado, el 9 del
de x potencia 1 y el término independiente que es 18. ¿X igual a cuánto? ¿Qué número vamos a usar para x? Aquí la tendencia nos dice x menos 3, o sea, x debemos usar el menos 3. Para no tener la necesidad de utilizar todos los valores y descomponer todos sus factores, únicamente vamos a extraer el que nos sirve. ¿Cuál nos sirve para simplificar? Ya sabemos que el x igual a menos 3, porque luego ese menos 3 pasa al otro lado y nos queda el factor x más 3 que hay que simplificar. Quien baja el 6, menos 3 por 6 menos 18, 23 menos 18, 5, menos 3 por 5 menos 15, 9 menos 15 menos 6, menos 3 por menos 6, 18, se elimina. Término independiente, bueno, después lo analizamos esto, vamos a resolver el otro, el del denominador. X a la cuarta, potencia 1, menos 27 al x al cuadrado, menos 27, como no hay al cubo, dejamos el espacio 0, menos 14x, menos 14, y luego el término independiente es 120. ¿Qué valor vamos a usar para x? Nuevamente usamos el menos 3, que es la tendencia de x. Baja el 1, menos 3 por 1, menos 3, 0 menos 3, menos 3. Menos 3 por menos 3, 9, menos 27 más 9, menos 18. Menos 3 por menos 18, 54. Menos 14 más 54, 40. Menos 3 por 40, menos 120 y se eliminó. Ahora, al armar nosotros nuestras ecuaciones, ya de la descomposición que se realizó, fíjense que este x igual a menos 3, el menos 3 pasa al otro lado y es este x más 3 acá. Como este se eliminó, este es término independiente, potencia x cuadrado. Fíjense, 6x cuadrado más 5x menos 6. Al otro lado, igual, ese menos 3 pasa al lado derecho, x más 3. Este 40, porque este es 0, este 40 es el término independiente, 40. Este menos 18 es potencia x. Muy bien, acá está. Este menos 3, potencia x al cuadrado. Muy bien. Y este 1, potencia x al cubo. Empezamos en orden desde el final. Independiente, potencia 1, potencia 2, potencia 3. Y fíjense que ha aparecido el x más 3 y el x más 3 que simplificamos. Y lo que hay que hacer ahora es reemplazar la tendencia de x, el cual tiende a menos 3. Al reemplazar, una vez que hemos simplificado estos factores que eran los que nos generaban el 0 sobre el 0, si reemplazamos esa tendencia, bueno, esto ya son operaciones aritméticas, nos da 33 sobre 40 el valor de este límite. ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, buenas tardes. Yo acabo de entrar ese momento. En lo que es la tendencia de X, ¿nos las va a dar o nosotros tenemos que buscarlo? No, el ejercicio le da, pues, ¿no? Ah, ya. El ejercicio Sí, le da porque la pueden tendencia, haber- el ejercicio le da la tendencia que es la que está generando el 0 sobre 0. Porque, ojo, y ¿no? solo Que si ustedes sí. al momento de reemplazar, aquí le diera cualquier otro valor que no esté dentro de las 7 indeterminaciones que hemos visto, que hemos anotado que son las 7, la respuesta que obtengan es válida. Sí o sí es válida. Es una de las 7 indeterminaciones. Pero nosotros estamos analizando ahorita las que son 0 sobre 0. Cuando da 0 sobre 0 y son expresiones polinómicas, ¿qué aplicamos? Ruffini, bueno, en todo caso, factorización para que aparezca ese factor que tenemos que eliminar y que va a provocar que se vaya la indeterminación. Ah, ya, gracias. Esa era mi duda. Muy bien. En el material que les estoy pasando, hay un par de ejercicios más para que ustedes lo miren. Se lo voy a pasar ahorita mismo para que no me olvide después. Déjenme acomodar un poquito esto. Está guardando.